Abrimos nuevamente las tranqueras del campo, la industria verde, para analizar lo que está ocurriendo con el sector agroindustrial argentino. Hoy nos vamos a meter en un tema delicado que está transcurriendo en este momento. Quizá cuando este programa salga al aire ya se haya consumado, esperamos que no. Se trata del desdoblamiento del precio del etanol, que se ha convertido en un factor de demanda muy fuerte para el maíz argentino. También se hace con caña de azúcar. Está el rumor de que el gobierno quiere desdoblar el precio del etanol según sea de maíz o de caña de azúcar, en la inteligencia de que ha bajado el precio del maíz y por lo tanto se supone que también ha bajado el costo de elaboración de etanol de maíz. Esto es un hecho muy controvertido. Pero bueno, implica también una transferencia de ingresos posiblemente del sector agrícola al sector petrolero y merece un tratamiento profundo que vamos a intentar realizar con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Vamos a también mostrarles algunas de las cosas que pudimos recoger en el reciente Congreso de APRESID, conversando con varios de los actores principales, entre los cuales hay proveedores de insumos de alta tecnología y también el presidente de una cooperativa como ACA, que mucho tiene para contarnos acerca de las inversiones que viene realizando en distintos rubros de la agroindustria. Y estará como siempre Jorge Castro analizando la problemática agroindustrial a nivel global, las tendencias en el futuro de los alimentos y lo que está ocurriendo específicamente con la producción agrícola estadounidense. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo en la Industria Verde. Vamos a continuar en el campo de la industria verde con nuestro habitual bloque dedicado a los biocombustibles. Estamos con Claudio Molina. Y Claudio, te hemos convocado como director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos por estos rumores que están dando vueltas sobre un desdoblamiento del precio del etanol según la materia prima con la que se produzca. Digamos, el de caña quedaría donde está y el de maíz, como aparentemente el precio internacional del maíz bajó, el gobierno habría decidido bajar el precio del etanol. Bueno, Héctor, este es un tema que se viene hablando hace ya, diría, más de un año. Algunos funcionarios del gobierno nacional vinculados a temas económicos piensan que es más barato producir el etanol de maíz que el de caña en Argentina, y en determinados momentos puede serlo, sin lugar a dudas, y en otros no tanto. Con ese criterio, ahora que bajó mucho el maíz, encontraron el momento justo para acelerar una medida que estaba en discusión, pero estaba en discusión porque los funcionarios que históricamente estuvieron vinculados al desarrollo de los biocombustibles no están convencidos de que sea positivo desdoblar el precio de etanol de caña por un lado y de etanol de maíz. Más que ser positivo o no positivo, concretamente la OMC, digamos, en la larga discusión de la Ronda Uruguay del GATT y que yo, precisamente uno de los temas que tenía era porque los países podían decir, no, me voy a proteger de porque produce más barato que nosotros. Y no puede ser. La idea es precisamente la competitividad y el impulso a la competitividad. Si es más barato el etanol de maíz, bueno, aprovechará la oportunidad de entrar con un producto más barato. Sin duda, Héctor. Además hay que tomar en cuenta que el etanol argentino prácticamente no es transable. Hay muy pocas operaciones de comercio exterior, todo va al mercado interno y en definitiva la gran regulación es que el Estado otorga cupos a las empresas y prioritariamente le ha otorgado cupos desde el inicio del programa de biocombustible, cuando solo había etanol de caña, a los ingenios, a la destilería de alcohol derivada de caña. Con lo cual ya el tema de eficiencia más o menos está resuelto por vía del otorgamiento de cupos, porque estas empresas en general tienen la posibilidad de colocar en el mercado gran parte de lo que producen. Entonces, desdoblar los precios no parece oportuno, más que nada cuando hay
empresas que recién empezaron a operar, que invirtieron en función de estas reglas de juego. Es decir, tendríamos que discutir en el mediano y largo plazo cambios a la legislación de biocombustible luego de tantos años de sanción y reglamentación. Por supuesto, han cambiado muchas cosas, sería bueno discutir, y no con un horizonte tan corto, Héctor. Por otro lado, yo me imagino que si se baja el precio, hay alguien que va a comprar más barato, que es el surtidor, digamos, la empresa que mezcla el etanol con la nafta. Esas son 4 empresas, 3, 4, 5 empresas. Las destilerías, estamos hablando de YPF, que debe tener el 50% de la nafta. Sí. ¿No? Es decir, esto es una transferencia de ingresos del sector que elabora etanol a partir del maíz a la petrolera, porque la nafta no va a bajar de precio. La nafta no va a bajar para nada. La perspectiva es que siga subiendo. Los márgenes de refinación de petróleo en Argentina se han reacomodado en los últimos tiempos desde la nacionalización del paquete mayoritario de YPF por parte del Estado. Hoy los márgenes de refinación son de los más altos. Porque ya ha subido el precio de la nafta cuando... Exactamente, además tomemos en cuenta que el barril de petróleo en Argentina, el liviano, que es el más escaso, fundamentalmente de la cuenca neuquina, está entre 80 y 83 dólares, cuando en el mundo el Brent está por arriba o en torno a los 100 dólares y el WTI puede estar un poquito más arriba que el argentino. Pero el margen es muy importante, salvo algunos periodos de este año donde no logró ajustar el precio la petrolera en relación al avance del tipo de cambio, que fue muy fuerte, el oficial me refiero. Entonces ahora lo que va a pasar sin dudas es el precio en surtidor va a seguir tal cual. El único incentivo que por supuesto es importante va a ser que se va a implementar el corte al 10%. Pero estamos en este momento en términos efectivos alrededor del 8%. Esto hay que reconocer que era impensado, Héctor, hablar de que la nafta argentina contenga un 8% de etanol. Esto es un gran logro. Llevado adelante en esta etapa de gobierno, hay que dejarlo muy en claro. Sí, pero diría que hubo un precursor en todo esto, que fue la Asociación Argentina de Biocombustibles y Claudio Molina con la ley. Por supuesto el Congreso en la etapa de Néstor Kirchner hizo mucho, y también nos encontramos con una autoridad de aplicación en el Ministerio de Planificación que trabajó muy activamente, con el Ministerio de Agricultura, y el problema siempre es que en el área económica, sea cual fuera la gestión, hay visiones muy cortoplacistas. Esa es la gran cuestión. El otro miedo es que tomemos en cuenta lo que pasó con biodiesel. Se cambiaron las reglas de juego en el 2012, la industria casi quiebra, cerraron las plantas. Y tuvieron que volver para atrás una medida que ahora está demostrando que fue positiva. Es decir, han hecho cambios y la industria comenzó... pero mientras tanto pararon un proceso de inversiones que venía de grandes muy pérdidas. Esperemos no pase lo mismo, porque los precios agrícolas son muy volátiles, y no sea cosa que el cambio que se está por implementar no sea lo razonable que debería ser. Hay una cuestión muy importante, si uno hace una mirada un poquito más profunda. En estos días se hizo en Jesús María, en Córdoba, la primera convención de maíz, donde el eje fue justamente todo el cambio que se está produciendo en el centro de Córdoba a partir de la incorporación de estas 3 plantas de bioetanol, ¿no? La de ACA Bio, la de Bio 4 y la de Promaíz. Promaíz, exactamente. Bueno, son 3 plantas que están... Y permíteme que te sumo una cuarta que no produce bioetanol combustible, sino bioetanol para otros usos, los usos tradicionales, que es la de Portahermanos en la ciudad de Córdoba. Bueno, más Arcor, que está desde siempre y ahora está poniendo otra planta de fructosa de maíz en Correcto, la zona. Pero en lo específico de etanol son 4 plantas nuevas, 3 para biocombustible y una para... Y eso ha cambiado la posición del maíz dentro de la estrategia productiva, que es justamente lo que todo el mundo pregona, digamos, la sustentabilidad con la rotación y no solo soja. Y el valor agregado en origen, también. Y además asociativo, ¿no? Porque en el caso de ACA Bio o Bio 4 se trata de... Sí, por eso sería importante que antes de que se concrete esta medida le den en el área económica otra vuelta de tuerca. Uno piensa que el objetivo principal es seguir mejorando las cuentas de YPF. ¿Vos crees que es eso lo que pasa? Sí, como dijiste, YPF
YPF está entre el 50 y el 55% del mercado de naftas. El Estado, en forma directa e indirecta, la participación consolidada puede estar en torno al 60%. Claro. Por lo tanto, la transferencia de ingresos que puede generar esta baja de precio de etanol que se va a producir en el caso de etanol de maíz, va a repercutir en una mejora tan solo del 33% de ese total para el Estado, porque el resto son participaciones minoritarias en YPF y capital accionario de otras compañías. Ahora es insólito porque acá tiene pintura fresca todavía. Uno pasa por ahí y se huele. Sin duda. La pintura no se terminó de construir, se hizo con ciertas reglas y ahora recién creo que se está poniendo en régimen, todavía no se inauguró y ya le cambiaron las reglas de juego. Y lo mismo, y te diría peor, porque recién empezó a operar el mes pasado en la compañía Diacer de San Luis, ¿no es cierto? Que recién empezó a operar. Acá hace 3, 4 meses que está operando progresivamente. Sí, pero aún 3, 4 meses. No es nada, bueno, es nada. Cuando hicieron el desastre del biodiesel, también dijeron, es una industria madura, entonces hay que bajarle el diferencial que había para transportar aceite y biodiesel. Consideraron madura una industria que tenía 3 años de vida. Ahora consideran madura la industria del etanol de maíz que no tiene 3 meses de vida. Realmente hago un llamado a la reflexión porque en este momento de Argentina es fundamental atraer capitales de largo plazo, capitales de riesgo para inversión, y si estos son los ejemplos, se complica, ¿no? Pero además estas plantas son todas de capital nacional. Sí, fundamentalmente, como bien decís, la planta de ACA, que está constituida por el capital por 65 cooperativas de todo el país, es un proyecto federal. 40.000 socios. Sí, todos pequeños y medianos, con lo cual, sinceramente, habría que fijarse muy bien antes de cambiar las reglas de juego, ¿no? Bio 4, 27, 28 accionistas también. Sí, realmente... Sería bueno que se dé una vuelta de tuerca más a esto. Puede ser que en un determinado momento, en una coyuntura, ante una baja tan pronunciada del precio del maíz, puede generarse un margen importante, pero también hay épocas que no. Que le cobren el impuesto a las ganancias. Y de hecho lo están tributando las compañías. Por supuesto, esa es la forma. No se puede manejar el precio en función de los costos. Pero bueno, esa es la ley de abastecimiento que quieren implementar. Acá ya tenemos un caso concreto de la aplicación de esto sin contar con la ley. Porque si uno invierte en base a reglas de juego conocidas y inauguro la planta, empieza a funcionar y me cambian las reglas de juego, realmente si en el futuro para poner una nueva inversión, duplicar capacidad de planta u otro tema que se vincula, tomemos en cuenta todo lo que representa en una planta de alcohol, una destilería de alcohol, el futuro, la alcoquímica, la producción de bioplásticos y demás, que en un país que mantiene reglas de juego esto no es tan impensado, ¿no? Bueno, sería una pena realmente que se genere una situación así, porque además este es el principio. Mañana dejan la puerta abierta para tocar las reglas de juego en el etanol de caña. Seguro. Porque también puede pasar lo mismo. Sí. Y entonces, bueno, si la necesidad de caja de mañana atenta contra proyectos de largo plazo, el país se va a ver privado de muchas inversiones de riesgo que son tan necesarias en un momento donde es fundamental dinamizar la inversión en el país. Gracias, Claudio Molina, por estos comentarios tan alarmantes y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Expertoenmalezas.com.ar dice el stand de BAF aquí en el Congreso de APRESID. Entonces nos acercamos a ver de qué se trata, qué es esto de la experiencia. Estamos con Mariano Ancini, que es gerente de desarrollo de mercado de BAF. ¿Por qué hay que ser expertos en malezas? Si era todo tan fácil, glifo para todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es como que pareciera como que de repente se complicó y bueno, un poco es así, tampoco es tan de repente, es algo que se viene viendo, toda la industria, todo el sector lo viene viendo en los últimos años. Y sí, ya no alcanza con una solución única, con una solución por sí sola, sino que hay que pensar un poco en soluciones integrales que combinen distintos herbicidas, distintos modos de acción, también prácticas, buenas prácticas, que no solo venga todo el lado de los herbicidas, así que un poco a todo eso apunta este programa experto en malezas, es decir, sí, todos,
tenemos que saber un poco más, o al menos volver a saber lo mismo que sabían los anteriores a la era del glifosato, ¿no? Claro, pero los anteriores a la época del glifosato, como yo, en aquel momento, teníamos rastras de dientes, rastras de discos, hacíamos barbechos mecánicos y después cultivábamos, ¿no? Metíamos una reja plana, un escardillo, aporcábamos. Cuando uno habla de combinar con otras prácticas, ¿se está pensando en eso? No, justamente en eso no, y en eso radica el desafío. O sea que si bien el contexto vuelven a ser necesarias prácticas en el uso de herbicidas químicos similares a lo que era la década del 80, por otro lado tenemos ya un avance tecnológico como la siembra directa, que ya está tan instalado, por suerte, y con todos los beneficios que eso trae, que nos obliga a repensar un poco de qué manera ajustar estas buenas prácticas. Cuando hablamos de buenas prácticas hablamos de trabajar mucho como primer paso en la identificación del problema objetivo, es decir, cuál es la maleza que tenemos problema. Para eso todos tenemos que volver a trabajar y agarrar un poco los libros y empezar a entender cuál es la maleza que es problema en nuestro campo, cuál es exactamente esta, que es muy parecida a la otra, pero que no se comportan de la misma manera, entonces nos obliga a entender un poco más, y de la misma manera que nos obliga a entender también cómo controlarlas. Si podemos controlarlas, tal vez en algún caso nos tengamos que conformar con coexistir de una manera, digamos, armoniosa entre maleza y cultivo, ¿no? O sea, un poco a todo eso apunta este programa y las buenas prácticas también van para ese lado, digamos. Hay una cosa que es muy interesante, porque una compañía global como es BASF, se supone, y históricamente traía productos casi llave en mano. El Basagran viene y se aplica de esta manera. Hoy, siembra directa es una especialidad argentina, entonces hay que hacer mucho desarrollo acá. Mucho desarrollo, tal cual como vos decís, prácticamente de los 10 años que lleva llegar con un producto o una molécula nueva al mercado, en lo que es en herbicidas, los últimos 5 transcurren en el país donde luego va a ser lanzado de esos 10. Y justamente esos 5 es para lograr esa adaptación local, entender bien cómo se comporta ese nuevo producto en las distintas zonas, encima en un país tan vasto como Argentina, que tiene dentro del mismo país un montón de particularidades, un montón de tipos de suelo, de climas, de regímenes hídricos, obligan a entender muy bien cómo trabaja ese producto con las distintas malezas y en las distintas combinaciones de herbicidas que también hoy en día son cada vez más necesarias. Tenemos que empezar a entender y a incorporar en nuestra forma de pensar que no hay producto por sí solo que controle las malezas, sino que justamente hay que pensar en programas de aplicación que combinen más de un producto, y más que un producto, más de un modo de acción o de un sitio de acción, como corresponde decir. Y cuando hablamos de más de un producto, estamos hablando dentro de esos productos, más allá del glifo, moléculas nuevas o moléculas viejas, más eventos biotecnológicos. Es un poco de todo, es un poco de todo. O sea, hay moléculas nuevas que van a ser acompañadas o complementadas de muy buena manera por herbicidas que en algún caso habían dejado de estar a la venta, pero que hoy vuelven a ser una solución muy buena, que viene a aportar mucho control o residualidad o eficacia. Dicamba, por ejemplo. Dicamba, por ejemplo, un dimetenamida con un producto como Frontier que el mismo BASF tenía hace unos años acá, u otros activos que otras compañías del mercado están trayendo. Realmente el contexto cambió mucho y lo que hace 10 años no solucionaba ya ningún problema porque había aparecido otra cosa como el glifosato que ya lo solucionaba, ahora vuelve a ser una alternativa a tener en cuenta. La naturaleza se revela y hay que seguir dando batalla. La naturaleza siempre gana, por suerte, y bueno, de eso se trata esto y de qué manera logramos convivir exitosamente y también rentablemente, ¿no? Pensando en todos estos puntos. Son cada vez más cosas que hay que poner en la balanza, pero sin duda que hay una salida y bueno, el problema de malezas está creciendo, pero es importante que nos anticipemos y empecemos a pensar un poco con esto como que lo que intentamos traer, el mensaje intentamos traer acá. Pensar en programas de control, que ninguna compañía ni producto por sí solo va a solucionar el problema, es decir, tenemos que pensar en múltiples productos, múltiples prácticas, incluso de distintas compañías, ¿no? Fantástico, muchísimas gracias Mariano por estos comentarios y nosotros enseguida continuamos con esta recorrida por el Congreso de Presidentes.
Y también la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, estuvo presente con una acción interesante. Han traído un experto italiano con la idea de demostrar que hace falta tecnología para producir en el campo. Sí, así es. La verdad que estuvimos en una presentación extraordinaria de un investigador de un instituto europeo que nos vino a acercar información de lo importante que es para el 2050 la aplicación de tecnología, de los distintos tipos de tecnología que tiene a disposición hoy mismo el productor. Entre los temas que surgió, pues es una investigación a nivel global, la verdad es que Argentina está muy bien posicionada en la aplicación de tecnología, incluso salía el tema de la siembra directa, justamente en referencia al congreso que estamos viviendo, como la principal variable de mejora en la alimentación en el mundo. Pero eso es fantástico, Eso es fantástico. Y es decir, la principal variable necesaria para tocar y promover, para mejorar la cantidad de alimentos para producir de acá al 2050, que se va a necesitar el doble de alimentos de lo que producimos hoy, es la siembra directa. Y eso habla muy bien de la Argentina, porque de alguna manera, cuando hablamos de Argentina, él decía, el impacto de la siembra directa es cero, porque ustedes hacen siembra directa y están en siembra directa. Entonces, y ahí tomaban relevancia otras tecnologías que están, por supuesto, algunas de ellas vinculadas a nuestra Cámara, como es la mejora en tecnología en herbicidas, en fungicidas y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es que en su visión, porque es la primera vez que yo veo que alguien lo dice, digamos, después de un trabajo científico originado en Europa, porque hasta ahora los europeos nos miraban un poco incrédulos respecto a lo que hacíamos acá en siembra directa y sustentabilidad. Es verdad, los europeos nos miraban un poco incrédulos. Esta es una investigación que se complementa con investigaciones de todas partes del mundo. El ISPRI es un instituto, es un think tank del sector muy importante a nivel mundial, si bien tiene su sede en Washington, mucha de la investigación está en Europa, así que la verdad es que tiene información de lo más interesante. Creo que este año sucedió una serie de cosas importantes, como un poco la presencia en la Argentina de Mark Lynas, digamos el periodista británico que fue tan opositor a la biotecnología, luego se arrepiente y ahora es uno de los más férreos defensores. Esto que está sucediendo acá, donde vienen y bendicen de alguna forma el sistema de producción nuestro, ojalá lo entendamos los argentinos también. Estoy plenamente de acuerdo, creo que tenemos que empezar a ver los grandes beneficios de no solamente de la biotecnología, sino del paquete tecnológico que aplica el productor, que sabemos que con una muy buena aplicación digamos, de alguna manera llana, absolutamente inofensivo para la alimentación humana y para las personas, sino que empecemos a demostrar, y casi te diría con orgullo, las propiedades y los beneficios de la buena tecnología y cómo esto permite mejorar y alimentar a cada vez más personas. Conversábamos con Víctor Acastelo, que es el responsable de la planta de etanol de ACA Bio en Villa María, pero nos enteramos que ACA va más allá en los temas de energía. Por eso quisimos ir directamente a la fuente. Es el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Daniel Viga, para que nos cuente cuál es la filosofía, el concepto y los objetivos concretos de ACA en esta materia. Bueno, el objetivo concreto de toda la empresa es que lo que hacemos sea muy amigable con el medio ambiente, de ahí arrancamos. A partir de ahí entonces empezamos a elaborar proyectos como fue el de ACA Bio y como el que tenemos en San Luis, que es Yanquetruz, que producimos energía eléctrica con los purines del cerdo. Y ahora estamos en un estudio muy profundo en lo que es molinos de viento, para producir la energía eléctrica que con recursos renovables cubrir todo el consumo que tiene ACA en el país. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Quién se hubiera imaginado, ¿no es cierto?, que algo que parecía tan lejano al sector agrícola, a la producción, tiene que ver con esto? Y está la visión de que con esto se puede generar toda la energía que consume ACA en sus distintas actividades. Así es, estamos avanzando en ese estudio, no hemos tomado todavía la decisión final, pero es el objetivo que estamos persiguiendo. He visto en Estados Unidos, en las zonas agrícolas, en el famoso Corn Belt, es decir, uno sale ahora de Chicago y a los 15 minutos ya empieza a ver molinos eólicos. Hay molinos tapizando todos los campos de maíz y soja. Sí, así es. Bueno, yo creo que hay que copiar todo este tipo de cosas. Normalmente nosotros estamos por ahí viajando por distintos lugares del mundo, mirando qué se hace en otros lugares para aplicarlo en Argentina. Felicitaciones por todas estas iniciativas y por esta visión
de producción sustentable y amigable con el medio ambiente. No, muchísimas gracias a usted, ingeniero. Y en el stand de DuPont, aquí en el Congreso de APRESID, nos encontramos con el gerente de marketing de la compañía, de la región sur, Guillermo Pucci. Y bueno, Guillermo, decíamos, volvió la agronomía, hay problemas nuevos y por lo tanto desafíos incluso para la gente de marketing de compañía como DuPont. Sí, claramente, digamos, para nosotros es un gran desafío generar nuestro portfolio para los próximos años, porque debe comprender no solo productos, sino transferencia de conocimientos, que para la situación actual de Argentina, en el cual la problemática, por ejemplo, de malezas ha cambiado mucho, o algunos eventos que han tenido, de maíz, que han tenido algún problema con los insectos, que no están controlando bien, también nos está haciendo pensar que lo que viene es diferente a lo que pensábamos. Lo que pensábamos es que la biotecnología iba a solucionar todos los problemas y creo que la tecnología va a ser algo, la base importante, pero va a estar complementada con los agroquímicos. Ajá, es decir que el vencimiento, entre comillas, de algunos eventos de tolerancia a insectos ha sido más rápido de lo que se esperaba y por lo tanto necesitamos herramientas nuevas en un ambiente en el que los agroquímicos también tienen que ser diferentes. Absolutamente, clarísimo, digamos. A ver, en la línea esa que DuPont está investigando hace, yo diría, 10 años, es encontrar aquellos productos que tengan una baja nivel de incidencia en el medio ambiente y sean claramente usables en algún momento estratégico para controlar alguna cuestión estratégica, no para usarlo masivamente, sino estratégicamente. Es perfecto con el concepto de la biotecnología y este tipo de productos para construir, digamos, una agricultura más sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Todo eso apoyado con las herramientas que brinda la tecnología satelital y la informática, donde uno puede tener la información de un lote en tiempo real en la mano. Absolutamente. Quiero agregar a eso, que es absolutamente así, es que además las generaciones que manejan el campo en la Argentina hoy y las que vienen son absolutamente diferentes a las anteriores. En dos conceptos. Primero es, desde el punto de vista de la problemática actual de malezas, tiene una dificultad, porque han, digamos, de alguna manera han venido desarrollándose con el manejo solo de glifosato y eso no va más y requieren ahí de un conocimiento. No importaba ver si tenía 2 hojas, 4, 17... Así es. Y por el otro lado, esas mismas generaciones que vienen, que manejan el campo hoy y las van a manejar en el futuro, requieren de soluciones en el momento, en el instante. Los emails hoy, algo que parece que para mí, que yo soy arriba de 40, eran para mí una tecnología buena, hoy eso no es posible porque la solución tiene que ser online, tiene que ser un chat, tiene que ser un Twitter. Así se maneja. Que esté en la base de datos, que uno tenga acceso al instante. Al instante, absolutamente. Entonces, digo, ese desafío, con la problemática que tenemos, está muy interesante cómo las compañías van a poder agregar valor para sus clientes. ¿Y DuPont está claramente en ese camino? ¿Esta es una, digamos, actitud regional o es una actitud global? No, es una actitud global porque, digamos, es global con los condimentos que tiene la Argentina. La Argentina, por ejemplo, tiene el condimento de que la siembra directa representa un alto parte del área sembrable, que no pasa así en otro lugar del mundo, y eso además no da una condición en particular aquí en Argentina. Entonces, fíjate, ¿no? En Argentina nuestra principal herramienta de control de malezas es la solución química, porque al no mover la tierra, esa es una, y las rotaciones, claro. Pero eso no pasa lo mismo en Brasil y en Estados Unidos. Entonces, nuestra problemática es aún mayor y deberemos enfrentarla en forma diferente y estratégica respecto a lo que son los otros países. Somos más sofisticados en eso, pero hemos encontrado a través del tiempo soluciones para todos estos temas. No tengo ninguna duda de eso. Lo que uno también está esperando es que aparezcan moléculas nuevas digamos, en el futuro para controlar malezas. Esas moléculas nuevas hasta el 2020 no están. Porque pasaron muchos años sin, digamos, un efecto sombra del glifosato, entonces bajamos la guardia. Exactamente, y lo que no es esperable es que haya un nuevo glifosato.
Y la problemática de malezas que hemos vivido en los 80, cuando la soja se hizo grande en la Argentina y demás, nos ha mostrado que las malezas no se comportan igual en las diferentes zonas productivas de la Argentina. Y hay malezas problemáticas diferentes por zona. Por lo tanto, no hay una molécula capaz de solucionar el 100% de los temas. Entonces, las herramientas que hoy tenemos son las que tenemos hasta 2020. ¿Cómo hay que usarlas? En la mejor manera posible, no en un ciclo agrícola, sino en la rotación, razonar, tener una producción de pensar en 3, 4, 5 años y usar estrategias diferentes, rotación de cultivos, rotación de moléculas. Por lo menos hasta que tengamos las nuevas herramientas que a lo mejor nos permiten un manejo más drástico, pero hoy hay que ser muy cuidadoso para justamente proteger las herramientas que tenemos. Por eso creo que en los próximos 5 años el challenge, el desafío para nosotros en Argentina es producir mejor en los lugares que estemos y no creo que sea factible poder agrandarse en superficie porque requiere, digamos, tomar riesgos muy altos. Entonces, si es así, me tengo que concentrar en la estrategia de maximizar la oportunidad que tengo por hectárea y no en la cantidad de hectáreas que tengo. Y pensando que esas hectáreas están ofreciéndonos problemas que antes no. Absolutamente. Entonces, el mejor producto que hoy la Argentina tiene es tratar de difundir y construir una estrategia sólida en el manejo, sobre todo actualmente, de malezas, y ese es el compromiso que tenemos que tener todos los que estamos en este sector, porque esa es la clave, el manejo es la clave, digamos, en lo que viene la agricultura en Argentina. Es decir, no es una ni 10 moléculas, es el pensamiento, el conocimiento. Absolutamente, el conocimiento es crítico para tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos. Es interesante sobre todo que lo diga un gerente de marketing, que a lo mejor le resulta más fácil vender alguna molécula. Acá no vende moléculas, está diciendo vendemos pensamiento. Sí, porque honestamente, digamos, lo que construimos en Argentina y lo que DuPont tiene a nivel global y lo que construimos en Argentina desde el punto de vista de portfolio es suficientemente, diría yo, importante para poder solucionar problemas. El problema es usarlo en el momento adecuado y para eso hay que entender, conocer y manejar la oportunidad que tiene el producto en el momento que corresponde. Gracias, Guillermo Pucci, de la empresa DuPont, por estos comentarios tan interesantes. Ha sido una gran nota. Muchas gracias. Y en esta búsqueda de novedades en APRESID, entre la recorrida por los stands, nos encontramos con Enrique Ballesteros. Enrique es el titular de una empresa que está ofreciendo productos para fertilización foliar. Y los vemos ofrecidos para soja, lo cual es algo menos frecuente, porque uno ha visto esto en horticultura, en fruticultura, pero no tanto en cultivos extensivos. Sí, no tanto en cultivos extensivos, ahora se está viendo mucho. Yo creo que fui el primero en empezar a trabajar fofitos en cultivos extensivos y realmente la respuesta es muy buena porque hablando del tema fofitos, los fofitos actúan como fungicidas, como bactericidas y como fertilizantes y correctores de carencias en algunos casos, depende de cuándo se usen y cómo se usen y para qué se usen. Cuando habla de fosfitos, ¿está hablando de fosfitos puros o son productos que combinan otros elementos? El fosfito es una sal del ácido fosforoso con algún otro catión, con algún catión, no otro. Normalmente el catión acompañante, cuando es un microelemento, en ese caso haría actuar al fosfito como un corrector de carencia. Por ejemplo, para que se entienda un poco más, suponete que vos vas a hacer maíz y sabés que el maíz es exigente en zinc, bueno, usará fosfito de zinc. Con el ion fosfito vas a proteger a la planta porque el ion fosfito genera fitoalexinas, que son sustancias que naturalmente la planta segrega frente al ataque de cualquier patógeno. Y el zinc actuaría como un corrector de carencia, o sea, cubriría parte de las necesidades de zinc de la planta. Y como en todo lo que es la pampa húmeda o gran parte ya hay marcadas deficiencias de zinc, actúa muy bien. ¿Cómo se aplica? Foliarmente.
Pero a través, con una máquina... Una aplicadora común. ¿Puede ir en mezclas con herbicidas o con insecticidas? Sí, depende de los herbicidas. Por ejemplo, depende del fofito y del herbicida que se esté usando. Como siempre hay preguntas y hay respuestas. Exactamente. Bueno, nos parece fantástico que vaya apareciendo esta tecnología que es usual en el resto del mundo, pero en la Argentina, que hemos sido medio amarretes para el tema nutrición de los cultivos, esto parecía como de otro mundo. Sí, pero ya va entrando, se van obteniendo muy buenos resultados, porque ya con tantos años de agricultura se están viendo las carencias demasiado. Y pequeñas correcciones modifican muchísimo el rendimiento. Por la ley del mínimo, ¿no? Muchísimas gracias, Ballesteros, por contarnos esto que está ofreciendo aquí en el Congreso de Presid. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Jorge Castro y nuestro habitual bloque, para analizar la situación de la estrategia agroalimentaria global vinculada con la Argentina. Y te quería preguntar, Jorge, ¿cuáles son las grandes tendencias que se están produciendo en esto que es una especie de espejo de lo que es la producción sudamericana, que es el centro agrícola de los Estados Unidos? Mira, todos los años el distrito de la Reserva Federal Norteamericana, que está situado en Kansas, Kansas City, que es el distrito de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, que se ha especializado en la producción agrícola, realiza un simposio de alcance nacional e internacional sobre la agricultura norteamericana y sus perspectivas. El de este año, la pregunta principal que se presentan es lo que significa la producción agrícola norteamericana para los ingresos de los farmers estadounidenses, de los productores agrícolas individuales de los Estados Unidos. Lo primero que hacen es constatar que en los últimos 10 años el nivel de ingreso de los farmers productores agrícolas independientes norteamericanos ha sido el más alto de la historia. Se ha duplicado en el transcurso de los últimos 10 años, especialmente entre el 2006 y el 2010, en que pasó de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. Y este año sería una cifra de aproximadamente 135.000 millones de dólares. Récord histórico. Está directamente vinculado no solo a los cambios en el sistema productivo agrícola estadounidense, resultado del cambio tecnológico, la intensificación en el uso del capital, sino que está vinculado fundamentalmente a los grandes mercados agrícolas internacionales, sobre todo los del mundo emergente. Por eso lo que señalan es que la proyección de los próximos 10, 20 años, en lo que se refiere al nivel de ingreso de los farmers de Estados Unidos, productores agrícolas norteamericanos, dan como un hecho que se hace sobre la posibilidad real, que ya está en marcha, de que se produzca un aumento de 70% en la producción agrícola de los Estados Unidos en este periodo. Al mismo tiempo, lo que señalan es que las perspectivas de la producción agrícola norteamericana dependen exclusivamente, no del lado productivo, oferta, sino del lado demanda. Y sí, para semejante crecimiento de la producción, la pregunta de siempre es, ¿quién compra? Y la respuesta que dan es que la estimación que hacen de las proyecciones de la demanda mundial de alimentos, sobre todo en los países emergentes, asiáticos, latinoamericanos, africanos, es que lo que ha sucedido en los últimos 10 años es un modesto esbozo de lo que viene. O sea que este crecimiento de la demanda china o de los países asiáticos, la India... Es el comienzo de algo todavía más importante, y la razón de esto es que identifican 3 tendencias en acción de carácter convergente. La primera, desde el punto de vista social, es la aparición de una nueva clase media,
que en el mundo emergente asciende a más de 3.000 millones de personas en los próximos 30 años. El segundo es el fenómeno de la urbanización, el traslado de la población campesina a la vida y a la producción urbana. Lo que implica es una modificación de su capacidad de ingreso económico y por lo tanto de demanda de alimentos. El tercero es la transición dietaria, esto es el paso del consumo de granos, especialmente arroz, al consumo de proteínas cárnicas. Estas son las tres tendencias que les permiten afirmar a ellos que lo que ha sucedido en materia de demanda internacional para la producción agrícola estadounidense en los últimos 10 años es nada más que un modesto comienzo de lo que viene. Notable, porque es la pregunta de siempre, bueno, hasta aquí llegamos, hemos vivido esta expansión, pero no sabemos si estamos llegando a un plató o si estamos en el medio del tobogán ascendente. Parece ser esto último, y la razón por la que parece ser esto último es precisamente porque más de la mitad de la población del mundo, solo en los países asiáticos hay más de 4.000 millones de habitantes, está el fenómeno de la desaparición de la pobreza y del crecimiento de una nueva clase media. Yo creo que eso es central y agrega luz sobre un hecho, porque muchos dicen que no se sostiene que todos los chinos quieran comer carne, pero si en Estados Unidos están planteando que pueden crecer en los próximos 20 años un 70% en la oferta, es aleccionador en el sentido de que vengan nomás los nuevos consumidores porque hay tecnología como para responder a esa nueva demanda. Así es. Al mismo tiempo se va a modificar la provisión de alimentos para esa nueva clase media, sí, que va a tener otro tipo de demanda, otro tipo de requisitos y exigencias, y al mismo tiempo va a experimentar cambios en lo que se refiere a su cultura dietaria. No solo en lo que come, sino en la actitud que tiene frente a la alimentación. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a abastecerlos de los insumos básicos, si granos, harinas proteicas, para que hagan ellos sus propias proteínas animales, o si las hacen los países productores de granos, o ambas corrientes. Exactamente, ese es el único tema. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy, y enseguida continuamos en esta edición del Campo en la Industria Verde. Hemos visto a lo largo de nuestro programa de hoy cómo se preparan las compañías, cómo se prepara el sector, y se vio muy bien en el Congreso de APRESID, para afrontar los desafíos tecnológicos de corto y mediano plazo. Ya nos ha explotado en las manos la cuestión de las malezas resistentes, tolerantes, y la necesidad de cambiar las técnicas de control de malezas, y lo mismo con los insectos y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad del futuro agrícola. Porque sustentabilidad no es solo un pensamiento en torno al recurso natural, a la conservación, sino que es también un criterio, un concepto económico y social. Sustentabilidad es mantener un negocio competitivo, generar recursos, generar excedente, y seguir adelante en este proceso de agregación de valor, que agregación de valor no es solo lo que sucede tranqueras afuera, sino también en el acto mismo de producir. Ahora, vinculemos esto con lo que conversábamos hoy con Claudio Molina respecto a este rumor que hay sobre el desdoblamiento del precio de un producto tan crítico y tan importante para el agro como el etanol. El etanol es un producto terminado, es una molécula, en este caso destinada a su uso como sustituto de la nafta, lo que ya de por sí es un beneficio ambiental muy importante. También es valor agregado, y también es valor agregado en origen, ya sea hecho a partir de la caña de azúcar como a partir del maíz. Y no vamos a discutir, porque es un tema micro en todo caso, si es más rentable el etanol de caña que el etanol de maíz. Vamos a discutir solamente si se trata del mismo producto terminado. Y sí, se trata del mismo producto, es etanol. Es un alcohol de 2 carbonos, ¿no es cierto?, que se puede elaborar a partir incluso del petróleo, a partir de cualquier materia prima con átomos de carbono en su constitución estructural.
Pero bueno, acá el gobierno tiene un pensamiento un poquito controvertido, un poco extraño, que es tratar de fijarle un precio diferente en función de la materia prima que se utiliza para producirlo y también en función del proceso industrial, es decir, de alguna forma olvidarse de la competitividad. No importa, y cada uno, si se produce más caro, tendrá que tener un precio más alto, y si se produce más barato, tendrá que tener un precio más barato. Señores, así no funciona. Eso atenta contra la competitividad, y producir caro y castigar al que produce más barato no es una fórmula atendible, ni siquiera ha pasado el filtro de la Organización Mundial de Comercio, donde la Argentina dio una dura batalla, porque precisamente en la base del proteccionismo estaba el hecho de que ustedes producen más barato, entonces los tenemos que castigar trabándoles el acceso, ya sea con prohibición de importar, con barreras arancelarias o con barreras arancelarias. Pagan más porque producen más barato. Luchamos durante años contra ese tipo de proteccionismo. Hoy creo que tenemos que luchar contra esta concepción que se ha enquistado acá a partir de un modelo conceptual intervencionista y que pretende manejar toda la ecuación económica. Aquí la única ecuación económica que hay que manejar es la de la libertad que consagra la Constitución. Si alguien es capaz de hacer algo más barato, tiene razón en llevarse el beneficio de la inversión y de su capacidad para hacerlo de manera más económica. Por supuesto, si gana más plata, tendrá que pagar más del impuesto a las rentas, el impuesto a las ganancias. Y esa es la forma de capturar y la forma de que el que más gana, más paga. Pero proporcionalmente lo que no se puede es establecer este criterio, porque nos va a llevar a una estructura económica definitivamente no competitiva. El etanol de maíz, el etanol de cereales en general, ha generado un fenómeno de inversiones muy importantes, asociativas en general, que han creado mercados regionales para productos como el maíz en lugares donde era muy crítico poder hacerlo, porque estábamos en un proceso de sojización muy fuerte. Lamentablemente esto significa poner un pie en la puerta giratoria y trabar el desarrollo del maíz, por el que tantos esfuerzos viene haciendo toda la estructura productiva agropecuaria. Una pena, ojalá que no se haga. Hasta la semana que viene.